pueblo. Un lugar distinto. Una opción distinta. Te regalo un tanguito por Radio del Pueblo, AM 830, domingos, 12 horas. Planeta Salud. Todo lo que tu cuerpo necesita para sentirte bien y lograr una mejor calidad de vida. Planeta Salud. Jueves, viernes, de 11 a 12 horas. Planeta Salud. Todos los caminos del sonido nos conducen a la radio. Serenata y poesía. Bienvenido. Estás escuchando Radio del Pueblo, AM 830. La radio, el misterio de la noche con sus versos, sus canciones. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa número 87 de la Jabonería de Vieites. Este es un espacio que intenta acercar diferentes ideas, estimulando el pensamiento crítico y la discusión. Vamos a tocar hoy distintos temas de actualidad social y política local, y para esto contamos con la presencia del doctor Juan Farisano, la licenciada Marta González y el profesor Luis Genovesi. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Cuando quieras, comenzamos, Martita. Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Uno de los patriarcas de los sociólogos argentinos vivo, por suerte, y muy vital y activo, Juan Carlos Torre, dice que este es el país de los laberintos, que cuando uno se mete en un problema, al mismo tiempo se mete en un laberinto. Problema que también se constituyó bastante difícil ya casi nadie se acuerda de la entrada al laberinto y es muy difícil percibir por dónde está la salida, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que casi todos los medios concuerdan en llamar el conflicto mapuche. Yo ya de entrada no estoy muy de acuerdo con este título que repiten todos los diarios, porque cuando hablamos de lo que está pasando no estamos hablando de un conflicto que involucre a toda la comunidad mapuche, ni mucho menos. Estamos hablando de una minoría radicalizada. Así que bueno, vamos a tratar un poquito ese tema con la salvedad de que vamos a hacer un primer vuelo sobre este nuevo laberinto, pero de ninguna manera lo vamos a agotar. Es un problema muy complejo, así que vamos a arrancar. Primero había pensado yo en ubicarnos dentro de lo que sería el aspecto legal de la cuestión de los pueblos originarios. La Constitución, en su artículo 75, inciso 17, habla del reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe, reconocimiento de la personería jurídica a sus comunidades y la posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas para que puedan lograr su desarrollo humano. Esto es lo que dice la Constitución.
Ahora bien, este artículo nunca fue reglamentado y eso es uno de los orígenes de todo este problema, que es que si bien la Constitución trata de una manera muy generosa y muy vanguardista para lo que fueron o son las constituciones de América Latina, el tema de los indígenas, la verdad es que en cuanto al procedimiento, no está ayudando mucho porque no está reglamentado el artículo. Tenemos también un artículo, el 18, del Código Civil y Comercial, que dispone que los derechos de los pueblos indígenas, en especial los vinculados con la propiedad comunitaria de la tierra, serán objeto de una ley especial. Ley que todavía no se ha escrito. Muy bien, nosotros en este momento estamos con un conflicto, debemos decir que es mucho más grave en el lado chileno, pero las divisiones geográficas, si bien en este caso es la cordillera, así que es una división muy contundente, pero muchos pueblos originarios no tenían en absoluto los límites que luego se decidió como división geográfica de la Argentina, no coinciden. Entonces hay también mapuches y conflictos del lado chileno, más graves. ¿Qué es el Estado, no? El Estado argentino. Los resortes del Estado parecen por ahora más cómplices o por lo menos inoperantes que con ánimo de resolver el problema. Hubo hace muy poquito, como todos habrán leído, un intercambio de cartas y mensajes entre la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y Alberto Fernández, y ahora en estos días una mucho más reciente intercambio nada relajado ni nada amable entre Aníbal Fernández y Bernie. Los ciudadanos que habitan en el epicentro del conflicto se encuentran con una, bueno, hablando de Aníbal Fernández podría decir con una sensación, pero no es una sensación, es una realidad de mucha vulnerabilidad y muy desprotegidos. Porque las acciones de este grupo, RAM, de este pequeño grupo, violan la propiedad privada, destruyen el patrimonio público y comunitario, público y comunitario, limitan también la libertad ambulatoria, y esto se va a agravar ahora cuando empiece la temporada turística del verano. Más que nada en Chubut y en Río Negro, pero en Chubut hay un gran descontento y en ese contexto emergió un funcionario, Federico Mazzoni, ministro de Seguridad Provincial. Es un funcionario al estilo Bernie, con declaraciones muy contundentes, donde hay pocos grises, un tipo grandote, musculoso, que va al frente. Es muy querido en la provincia y él dice que no entiende verdaderamente por qué el gobierno nacional apaña la situación de estas personas. Aníbal Fernández acaba de decir que él duda que estos violentos sean verdaderamente mapuches. Ahora, acá el problema, y lo dijo también Mazzoni, el secretario de Seguridad de Chubut, acá el problema no es si son mapuches o no son mapuches. El problema es que están violando la ley de una manera evidente y sin límite por ahora, sin que nadie le ponga límite. La oposición, ¿qué hace? Ha tomado algunas iniciativas. El diputado Luis Petri, por ejemplo, presentó un proyecto de ley para que Aníbal Fernández convoque al comité de crisis que contempla la ley de seguridad interior, no es la ley llamada antiterrorista, es otra ley de seguridad interior,
contempla este comité de crisis, la ley es la 24.059, a efectos de garantizar la seguridad de Río Negro, Chubut y Neuquén, donde se están produciendo estos acontecimientos. Según los considerandos del proyecto de Petri, el gobierno nacional debe actuar. No es un problema de decisión o de qué es lo que está opinando. Dice que al estar siendo requerido por la gobernadora y haber territorios nacionales, como por ejemplo los parques nacionales, en este caso la ayuda del gobierno nacional es una obligación. Mazzoni, el secretario del que estamos hablando, de Seguridad, lanzó además duras críticas al gobierno nacional. Es que en las provincias se sabe que en las tomas y en los campamentos, que este pequeño grupo llama recuperaciones, se reciben suministros de todo tipo por parte de miembros de la cámpora y de personas cercanas a Grabois. Mazzoni no duda en calificar a los incendios y a las tomas como actos terroristas. No hay un consenso con respecto a esto, pero él sí considera que son actos terroristas, lo mismo que Berni. Dice que en Chubut, por ejemplo, hay una parte de un parque nacional usurpado y que para hacer esta usurpación golpearon a los guardaparques, incendiaron y destrozaron instalaciones. El grupo, liderado por Jones Walla, se llama RAM, Resistencia Ancestral Mapuche. Ustedes saben que Jones Walla está detenido desde hace un tiempo en Chile, se lo acusa de haber incendiado un área, un sector de un lugar en Chile, y también portar armas de construcción doméstica, pero armas letales, digamos. Por otro lado, otras voces critican la instalación de una supuesta campaña antiindígena, pero realmente creo que nadie cuestiona a los mapuches como comunidad, ni a los indígenas en general, sino a un grupo que, sea originario o no, como decíamos, Aníbal Fernández lo pone en duda, están violando no una, sino muchas leyes sin que nadie los detenga en su accionar. Marta, quisiera hacer una observación a tu comentario, que es muy claro y muestra cuál es el cuadro que tenemos, que es un grupo usando violencia para instalar una propuesta política aparentemente en reivindicación de cuestiones ancestrales aborígenes, pero habrá que ir discriminando cómo es la situación, porque estas reivindicaciones e intentos de toma de hecho y violentas de territorios está instalado en una zona a donde están en juego riquezas muy importantes, algunas territoriales, e inclusive estamos muy próximos a la explotación de vaca muerta, de manera tal que habrá que estar en condiciones de discriminar cuánto hay de reivindicación ancestral aborigen y cuánto hay de intereses en colisión. Pero yo coincido absolutamente con la letra
incorporada en la Constitución Nacional en 1994. Nosotros fuimos parte de los sectores que propusieron la reivindicación y el respeto de culturas aborígenes y la restauración de condiciones educativas e inclusive económicas con beneficios especiales que permitan su integración de una manera más igualitaria al marco del conjunto de la sociedad. Eso en lo que hace al sector que sería objeto de la reivindicación. Como vos decís, el 90 y pico % de los sectores descendientes de aborígenes están integrados al funcionamiento de la sociedad en su conjunto y con reclamos que son reclamos mucho más racionales y democráticos. En rigor de verdad, cuando esto se planteó en el 94 en la Constitución, es porque estos reclamos habían sido a todas luces absolutamente insuficientes para resolver muchas cuestiones pendientes. El problema lo tenemos en otro sector, que es un sector político, que forma parte de la situación de los partidos políticos argentinos. Hay algunos militantes que han formado parte no de esta lucha, que no estaban ni enterados, pero sí de las luchas de la década del 60 y del 70, a donde muchos de ellos defendían la lucha armada y la acción directa en momentos en que otros sectores, como el caso del radicalismo y su expresión juvenil en ese entonces, confrontaba con ellos con la posición de que estaba en contra del uso de la violencia para imponer conquistas legítimas o ilegítimas, que el uso de la violencia en sí convertía en ilegítimas formulaciones de reivindicaciones que pudieran tener razón. Es diferente, y acá el profesor Genovesi nos puede dar una clase de eso. Es diferente cuando lo que se lesiona es el funcionamiento de las instituciones. Si las instituciones no permiten la acción democrática de la demanda a través del Estado de Derecho, en ese caso es razonable rebelarse, tal como el radicalismo lo hizo en el año 89 y 90 del siglo XIX y en la Revolución del 3 y de 1905. En todos los casos fue derrotado por lo que se denominaba en ese momento el régimen falaz y descreído, pero se justificaba en la falta de garantía, la ausencia del voto para elegir autoridades, la ausencia de una justicia independiente, etcétera, etcétera. La situación que tenemos hoy es que quizás tengamos que pareciera que estamos discutiendo el problema de la reivindicación aborigen. Y lo que estamos discutiendo en el sistema político es si los que tienen responsabilidad institucional en su conjunto tienen acuerdo con respecto a la ilegitimidad del uso de la violencia armada. Entonces, me parece que
tendríamos que tener como dos discusiones en paralelo. Uno, ¿cómo abordamos el tema de la discusión de las reivindicaciones aborígenes largamente postergadas? Y la otra cuestión que no incluye a los aborígenes solamente, sino al pensamiento de algunos sectores, fundamentalmente sectores del peronismo, que tienen el gen de la imposición violenta como un componente que trasladan a la realidad actual. No casualmente, los que ofician de interlocutores entre estas organizaciones autodenominadas de reivindicación ancestral mapuche y los actores de la justicia y del gobierno nacional, que por eso entra en tantas dudas y cavilaciones, son algunos destacados dirigentes montoneros de la década del 60 y del 70, como Vaca Narvaja y Perdía, que funcionan además como abogados de estas organizaciones frente a la justicia. Y por esa razón, cuando el embajador Bielsa participa en el juicio ante la Cámara, no me puedo acordar el lugar, creo que Tamuco se llama, a donde está siendo juzgado Jones Walla, el embajador Bielsa, al igual que Vaca Narvaja, funciona con las contradicciones de su militancia montonera, que uno hubiera pensado que después del fracaso estrepitoso de los sectores armados que favorecieron la presencia de una dictadura militar genocida y salvaje, no solamente en la Argentina, sino prácticamente en toda la región latinoamericana, uno pensaría que semejante fracaso estrepitoso debería haberles hecho cambiar de opinión, pero está claro que se ve que estos muchachos tienen falta de psicoanálisis, y entonces bueno, ahora, las derrotas los llevan a tratar de transformarse y parecer otra cosa, pero en cualquier momento les aparece nuevamente ese gen. Sí, Luis, estabas diciendo algo. Espera que Luis estaba queriendo opinar. Genovesi, tenés que desmutearte. Sí. Ahí está. Yo creo que, aparte de todo, la provincia de Río Negro tiene una situación estratégica en la Argentina muy especial. Río Negro, a lo largo de todo su departamento Bariloche, tiene frontera con Chile. Limita además con Neuquén, con La Pampa, con la provincia de Buenos Aires y con el Atlántico. Y también con Mendoza, cosa que mucha gente ignora, porque ahí hacen intersección 4 provincias argentinas en el paralelo 68. Perdón, en el meridiano 68, sobre el río Colorado. Es decir, es una situación estratégica importante. La provincia tiene 750.000 habitantes, Bariloche tiene 139.000, es el departamento más habitado, y los mapuches son 45.400 personas, de los cuales el 81% vive en áreas urbanas y el 19% en zonas rurales. Es el 7% de la población de Río Negro. Y la población rural no llega a ser menos del 1%. El 93% de los mapuches nacieron en Argentina y el 7% en Chile. Para entender bien cuál es el problema, yo creo que tenemos que decir cuáles son los 4 reclamos que tienen los mapuches, todos distintos. Uno es la autonomía jurisdiccional. Quiere decir que prácticamente serían un gobierno aparte. 2, la recuperación de tierras ancestrales.
3, la libertad económica productiva. Y 4, el reconocimiento de identidad cultural. El reconocimiento de identidad cultural, lógicamente, no está en discusión. Lo que está en discusión es la autonomía jurisdiccional, la recuperación de tierras ancestrales y la libertad económico-productiva, lo cual sería prácticamente hacer la recaudación de sus impuestos propios. Vamos a, Luis, ¿qué te parece? Te propongo, vamos a un tema que nos está reclamando Agustina. Bueno, dale. Y seguimos con este hilo de razonamiento para después de la canción. Listo. De esta manera, entonces, vamos a escuchar a Rosana con El Talismán. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. A ver qué dices tú, el talismán de tu piel. Muy bien, pasamos al segundo bloque y continuamos con el tema que estábamos discutiendo. Sí, Luis. No te escuchamos. El Parlamento mapuche, que es el que hace los reclamos, reclama 5 millones de hectáreas. El Estado provincial tiene 4 millones de hectáreas que son fiscales, que en realidad son del Estado Nacional. Y quiere decir que reclama más hectáreas que tiene el Estado Nacional como fiscal. Quiere decir que está reclamando 1 millón de hectáreas que son de particulares, como propias. Cada hectárea, sobre todo las que están sobre el lago de Bariloche, en Villa Mascardi, está valuada en $100.000. Y aparte, hacen un reclamo también sobre Neuquén, que tiene un alto valor productivo porque está en el área de Vaca Muerta. Es decir, atrás de todo esto también hay una situación económica o un interés económico. Quiere decir que reclaman autonomía jurisdiccional, recuperación de la libertad económica, la recuperación de tierras ancestrales y una libertad económica productiva, además del reconocimiento de identidad cultural que no es discutible. Pero además enarbolan una bandera distinta a la bandera nacional. Quiere decir que sería territorio aparte y administración aparte. Tendríamos dentro del territorio nacional un gobierno extranjero. Un gobierno Ahora, esto está un poco reflejado en la carta de Jones Wallace, que está preso porque el gobierno chileno no tiene los mismos traumas a los que está sin resolver, a los que estaba aludiendo Juan, ¿no? Entonces está bien preso y va a seguir estándolo porque se confirmó su condena y se le denegó la libertad. Y Jones Wallace, en su carta, la que acaba de publicar, habla de la reivindicación de los actos violentos que cometen como autodefensa, dice, recuperaciones a través de la fuerza y sabotaje armado.
Esto no lo estamos inventando nosotros o una prensa anti-Wallace. Lo está diciendo él en su carta, donde también, como dice Luis, reconoce o no reconoce ni a Chile ni a Argentina como su propio país, con lo cual acá también hay un problema de contradicción, dado que, por ejemplo, el gobierno kirchnerista hace gala, como decía Pañayer, hace gala de un malvinismo, y sin embargo acá hace la vista de violación a lo que sería la soberanía nacional y un no reconocimiento de las autoridades ni de la Constitución. Entonces, lo que yo en definitiva estoy viendo, porque este tema está empezando, está saliendo a la luz y vamos a hablarlo muchas veces, así que hoy no vamos a poder agotarlo, tiene un montón de aristas. Lo que estoy viendo es que los políticos argentinos se mueven a propulsión a desastre, o sea, hasta que no hay un desastre, nunca ninguna solución, porque lo que ha pasado con los indígenas argentinos, no de los mapuches solamente, sino de todos los pueblos originarios, es que se los ha dejado en el más absoluto de los abandonos. Incluso yo diría que los mapuches del sur son los que mejor están, porque solo vale una mirada de cómo están los guaraníes, los tobas, los indios que están, o los indígenas que están en el noroeste y en el noreste, en el Iguazú, en Formosa, los COM, para darse cuenta que ahí no es que están reclamando 5 millones de hectáreas, sino que están reclamando agua, ¿no? O sea, las cosas más elementales. Pero el gobierno, donde una de sus ministras es Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres y de Género, que fue la defensora de Jones Wallace en su proceso de extradición, imagínense que tienen un sesgo muy, muy pronunciado, pero la verdad es que esto va a llevar tiempo, va a llevar muchas tensiones, y lo que quiero que todos tengamos en claro, que todo lo que se legisle y se reglamente a partir de este conflicto va a valer para todas las comunidades originarias de la Argentina, no solamente para los mapuches, ¿no? Pero además, Marta, me parece que el problema que tenemos es que hay que poder diferenciar con mucha claridad el objeto de conflicto. Si tenemos un grupo armado que desafía las instituciones de la República y que nos comunica que nos van a imponer por la fuerza una determinada situación, sea mapuche, inglés o de alemán, el Estado tiene que evitarlo inmediatamente. Otra cosa es la discusión de las reivindicaciones más o menos legítimas de diferentes sectores, entre ellos la reivindicación de los pueblos aborígenes. Sí, completamente. Por eso lo dejamos claro en la primera oración, párrafo de esta columna, dijimos, esto no tiene que ver con las comunidades indígenas argentinas, el problema está centrado en un pequeñísimo grupo de radicalizados y de violentos, y es tema de una larga conversación, e incluso invitar a alguien que verdaderamente, ya te doy, Luisito, que verdaderamente sea especialista, lo que tiene que ver con la postergación de los pueblos originarios argentinos, de los reclamos y de los derechos que jamás se les reconocieron y que ya es hora de que se les dé solución a todos ellos. Sí, Luis. Está puteado.
Luisito. A mí lo que me extraña son dos cosas. Primero, que la justicia de la provincia de Río Negro no actúe en una forma contundente y que incluso fiscales de la provincia manifiesten que tienen temor por las amenazas recibidas. Cuando un fiscal o un juez tiene todas las armas en sus manos legales para actuar sobre grupos que se ponen al margen de la ley. Eso es muy, muy alarmante y además sugestivo. Por otro lado, hace ya varias décadas atrás, hubo una preocupación muy grande, sobre todo en Neuquén, sobre la situación de los indígenas y las reivindicaciones bien merecidas que tienen. Incluso un amigo mío, y además pariente de una de las personas que están en este momento en la audición, Martín Farizano, fue el que hizo un proyecto en Neuquén de ceder tierras a los aborígenes locales para que pudieran trabajar la tierra y aumentar para mejorar sus economías. Él fue el que hizo el proyecto e incluso se votó el proyecto, pero después no se reglamentó y no se puso en vigencia. Pienso que es una de las tantas cosas que quedaron en el camino cuando hubo cambio de autoridades. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con este tema, vamos a buscar soluciones comparadas con otros países de América Latina, de Estados Unidos, y vamos a ver cómo se resolvió. Cada país le buscó la vuelta, pero se condicionaron, y siempre teniendo en cuenta que hay que discriminar el reclamo de estos violentos con respecto a los reclamos canalizados por otros líderes como es Félix Díaz de los COM, que son absoluta y totalmente pacíficos y pacifistas, diría yo. Y ese pacifismo muchas veces también ayuda a que nadie los escuche, ¿no? Porque basta con hacer el lío para que los políticos empiecen a mirar para ese lado. Así que bueno, esperemos que si cambian las autoridades en estos próximos meses y años, las cosas se empiecen a mejorar. Me parece que Agustina necesita y nos reclama el segundo tema musical. Muy bien, vamos a escuchar en esta oportunidad a Andrés Calamaro con Nos Volveremos a Ver. Siguiente es una letra del poeta de Ramallo, Jorge La Rosa, mi compadre, y se llama Nos Volveremos a Ver. Y en esta circunstancia dice mucho, muchas gracias. Nunca hay un adiós total entre dos ñeris, siempre es un nos volveremos a ver en algún lugar del tiempo. No hay olvido cuando existe la amistad y el respeto, el recuerdo de momentos entrañables, alegrías y secretos. Nos volveremos a ver, porque siempre hay un regreso. Por eso, conta con eso, pongo mis manos en el fuego por vos. Soy un chico de familia y no soy ningún Carlitos.
viví las tumbas de la vida. Soy un poeta maldito, a pesar de ser bonito. Damos comienzo a nuestro tercer y último bloque. Vamos a cambiar un poco el ángulo de la conversación, de esta discusión, y pasaremos a conversar sobre las estrategias de campaña. Bueno, estamos ya en la campaña electoral, faltan 15 días hábiles o 14 días hábiles para la elección de cargos legislativos nacionales y los cargos que en algunas provincias se hacen en simultáneo. Estamos viviendo la estrategia electoral de los partidos con una fuerte impregnación de la influencia que ha tenido el resultado electoral de las PASO sobre el comportamiento y el ánimo de los diferentes actores que están a cargo de hacer campaña para la búsqueda de la representación en el Parlamento. En el oficialismo claramente se ha generado una situación de pánico que da la sensación que transitan una especie de sálvese quien pueda, a donde el objetivo fundamental no es sensibilizar a la población alrededor de las estrategias que ha llevado adelante el gobierno en diferentes aspectos, sino en establecer con claridad quién tiene la culpa del resultado electoral de las PASO, y como dijo en un acto hace 48 horas Máximo Kirchner, dijo: si el gobernador y el presidente creen que no estamos en condiciones de revertir ese resultado, nosotros la Cámpora, estamos acá dispuestos, así que cuando necesiten, chiste nomás, dicen. De modo que eso es una bravuconada con respecto a las dos autoridades más altas del Ejecutivo a donde Máximo Kirchner tiene que ver, que en este caso es Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y Alberto Fernández. También ha habido los chispazos que todos, que ya comentó Marta al principio de su intervención en este programa, entre el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y el secretario de Seguridad de la Nación, recientemente habilitado para este asunto, Aníbal Fernández. Pero lo cierto es que pareciera ser que la discusión no pasa en, a ver, tenemos un problema, que estábamos hablando antes o cualquier otro, a ver cómo lo tenemos que resolver y qué le proponemos a la gente que vote para que nos ayude a resolverlo, sino exclusivamente los términos que utilizan estos actores es: al final la culpa es tuya y no mía, o al final el problema es que las cosas que dijimos que había que hacer no se hicieron. Bueno, yo creo que esto está marcando un camino complejo que pone en riesgo el funcionamiento del propio gobierno, inclusive antes de las elecciones del 14 de noviembre. Eso ha generado algunas situaciones
preventivas, en actores económicos que ven esta situación, y entonces algunos se han posicionado preventivamente alrededor de algunos precios, pensando que este conflicto dentro del gobierno va a generar un desboque de la situación inflacionaria, y entonces se posicionan para estar a cubierto, y ese posicionamiento abona en el sentido del desboque inflacionario. Y, por supuesto, el gobierno que ha resuelto seguir fabricando cifras increíbles de billetes que por supuesto pierden su valor y su poder adquisitivo, también hace que exista una tensión sobre el dólar, no sobre el dólar oficial, que como sabemos está clavado por decisión del gobierno, pero todas las otras formas de dólar, el dólar blue, los dólares financieros y qué sé yo, se mueven hacia arriba, generando cierto temor. Pero de esto Luis Genovesi nos había dicho que él quería opinar sobre el tema de la situación relativa de los precios y de la moneda norteamericana. Bueno, sí, hoy en la City, bueno, a mí no me gusta hablar con términos extranjeristas. En el centro de la ciudad de Buenos Aires, el dólar, los arbolitos, si vos te acercabas y le preguntabas, te decían que estaba a 195, algunos a 194, otros a 196. Pero cuando accedías a las casas donde se cambian, te informaban que había aumentado y no te vendían a menos de 205, 203 pesos el dólar. Esa es la realidad de hoy. Pero aparte de eso, en cuanto a los precios, que es una de las batallas del gobierno, las inspecciones ayer a los súper fue muy amplia. En algunas cadenas de supermercados llegaron a tener 14 inspecciones en el mismo día. Y ayer hubo una reunión entre Molinos, Arcor y Quilmes y la Secretaría de Comercio para tratar de llegar a un acuerdo de dejar algunos precios liberados y otros artículos no. Y hoy debe ser en este momento que está una reunión con Mastelone, que es muy importante en cuanto a los lácteos, y la tendencia del gobierno desde estas reuniones y ceder algunos espacios es poder garantizar el abastecimiento. Pero ese no es el problema fundamental. Los precios no es el problema fundamental, es el problema fundamental psicológicamente y para el bolsillo de la gente. Pero el problema es mucho más allá del día 14 de noviembre. El Banco Central en el 2021 emitió hasta el 30 de septiembre 960.000 millones de pesos. Y se proyecta hasta el 30 de diciembre otra emisión de 700.000 millones. Todo esto es para financiar el déficit primario, previsto que podría llegar aproximadamente a 1 billón de pesos. Si no se logra financiar en parte con endeudamiento, la emisión del 2021 es de 110.000 pesos por hora. Es decir, lo que se imprime en Argentina son 110 millones de pesos por hora. 110 millones de pesos por hora. La emisión hasta ahora, traducida en dólares, fue de 4.930 millones de dólares emitidos en pesos argentinos. Las retenciones de las exportaciones se estiman en 90.000 millones de pesos. Fue un aumento muy importante del 189% con respecto al 2020 por el alto valor de los cereales en el mundo. Pero esto no alcanza a cubrir el déficit primario argentino.
El déficit fiscal para el 2021, ¿qué entendemos por déficit fiscal? Hay dos déficits fiscales. Uno es el déficit primario, que es cuando todos los gastos del Estado en su conjunto supera lo recaudado por impuestos. Esto lo llamamos déficit primario. Después hay un déficit global, a lo cual se suma el déficit primario, se le suman los intereses de la deuda nacional. El Estado, para evitar un déficit, tiene tres caminos. Uno, recurre a préstamos para paliar el déficit que ya se ha producido. Otro, achica los gastos, que en este momento al Estado no le es posible. O debe aumentar los ingresos. Los ingresos se aumentan por mayor producción de la industria y del campo y el ingreso de mayores impuestos. Eso hasta ahora parece también imposible y también imposible para el 2022. El déficit primario para este año, calculado, puede ser superior, es de 420.000 millones de pesos. Y el financiero de 1 billón de pesos. El total de este déficit manifestado en dólares es de 7.390 millones de dólares. Y la Argentina no tiene recursos propios para cubrirlo. Quiere decir que la Argentina tendría que recurrir para ello a un crédito exterior de casi 8.000 millones de dólares. No, en este momento, no tiene fuente de recursos de préstamos con una cifra tan elevada. Todavía tenemos pendiente el acuerdo con el Banco Mundial. Con el Fondo Monetario Internacional. En la emisión de pesos provoca desde ya inflación, porque hace una pérdida del valor adquisitivo de la moneda. ¿Y por qué? Porque ante la emisión de pesos, cómo se cubre la industria y el comercio, hace un colchón de pesos, porque después cuando va a reponer los productos no logra tener la misma cantidad de productos que tenían antes de empezar la venta del día. Eso pasó varias veces en el país, lo conocemos perfectamente. Es decir, la Argentina está en una encrucijada seria. Después del 14 de noviembre se va a tener que sentar el gobierno con la oposición a ver cómo sale el país de la encrucijada. La Argentina está al borde de una cesación de pagos, no solo de la deuda externa, que ya prácticamente está en cesación de pagos, sino también de los compromisos interiores. El país no puede seguir emitiendo plata en el orden de los 110 millones de pesos por hora, no puede seguir esa cantidad de emisión, y sin esa cantidad de emisión no puede hacer por el déficit, ¿no? La entrada de dinero es menor que la salida, no va a poder hacer frente a los compromisos de pagos del Estado, como ser jubilaciones, como ser sueldos, como ser compra de insumos. Todo el aparato del Estado va a estar comprometido en su funcionamiento. Es un problema que se tendría que solucionar rápidamente, y he notado que tanto en candidatos del gobierno y como candidatos opositores, ante preguntas de los periodistas o requerimientos, no tenían conocimientos exactos, por ejemplo, de la emisión monetaria. Eso es imperdonable. El candidato tiene que saber los números básicos de la economía del país. Lo van a tener que aprender rápidamente. También, Luis, pero lo que quiero, la situación es muy delicada. Lo que quiero decirte con respecto a tu comentario, que yo comparto que ese debería ser el curso natural, frente a una situación de crisis, es necesario desarrollar una estrategia de acuerdo de oficialismo y oposición para poder abordar el problema. Pero lo que quiero decirte es que no tenemos en este momento garantías políticas suficientes de que en el gobierno existan condiciones para avanzar en un sentido o en otro. Casi te diría que este tema de cómo resolver la cuestión económica
posterior al 14 de noviembre, forma parte de las acusaciones internas dentro del oficialismo, más que ser una formulación compartida por diferentes sectores. En los sectores, el acto que está convocando la Cámpora como parte de la campaña, es un acto que tiene como consigna la negativa al pago de la deuda al Fondo Monetario, con el ministro de Economía de Alberto Fernández, el señor Guzmán, haciendo gestiones desesperadas con el fondo para ver si tiene condiciones de generar un acuerdo. De modo que yo casi diría que la posibilidad de ordenar la situación institucional de la Argentina, la posibilidad de ordenar después del 14 de noviembre el sistema político, depende fundamentalmente de la fortaleza de la oposición, porque lo que está claro que está sucediendo es que esta situación de pánico deja en la oposición la única garantía de una estrategia más racional, y va a tener la oposición que convocar al gobierno al diálogo. Y probablemente no todo el gobierno esté en condiciones de responder de la misma manera, ¿no? La oposición casi te diría que está entrando en aquello que en la década del 90 se denominó el teorema de Baglini, es decir, la cercanía de la oposición a la conducción política del Estado hace que sea la oposición la que adquiera racionalidad, y la sensación de la pérdida del poder político muy anticipadamente me parece que hace que el gobierno trabaje en posicionamiento y no en gestión. ¿Sí, Luis? Sí, yo creo que se produce también una situación similar, en panoramas diferentes, pero similar a la división del peronismo, también inmensa fue la división en 1976, cuando la oposición era la racionalidad. Pero a su vez, acá en esta situación, es que el acuerdo con el fondo es fundamental, porque en realidad la Argentina no está en condiciones de pagar ninguna deuda en este momento. Ninguna, ni al fondo ni a otro acreedor. Bueno, muy bien. Agustina, parece que nos vamos. Así es. Hemos terminado con el encuentro de esta tarde y nos reencontramos el próximo jueves a la misma hora. Nos despedimos con Mercedes Sosa. No, su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentido.